temprana, reconocimiento de signos y síntomas, mejoró la sobrevida de los niños con anemia de células falciformes. La falciformía es una enfermedad muy compleja y si uno empieza a ver desde la fisiopatología, cada vez salen más cosas y más cosas. Ahora está el concepto de inflamación estéril, los NETs, los PAMPs, los DAMPs. Hay muchas cosas ahorita que antes creíamos era se rompe el glóbulo rojo y da anemia. No, o sea, eso es lo que termina menos importando. Y por eso esta complejidad de fisiopatología nos da un sinnúmero de complicaciones agudas, que es la que normalmente estamos habituados a lidiar en pediatría, que son las crisis dolorosas, el tórax agudo, pero las complicaciones crónicas los pediatras a veces nos las pasamos por encima. Y tenemos que tener ese concepto bien enclavado en la cabeza porque logramos que estos niños crezcan, logramos que estos niños lleguen a la adultez y no sabemos qué pacientes estamos entregando en la adultez. Entonces los programas tienen que tener un concepto bien integral de qué paciente vamos a entregar, un paciente con hipertensión pulmonar, un paciente con trastorno del sueño, o sea, un paciente con múltiples comorbilidades que va a tener una expectativa de vida bastante corta y por eso yo creo que esta enfermedad toca mirarla bastante, digamos, de un concepto bien amplio, porque como ven en esa diapositiva afecta todos los órganos del cuerpo, o sea, no hay uno que se salve, todos están afectados. Y aquí vemos por edades, en una línea de tiempo, todas las posibles complicaciones que pueden tener los niños. Y me gusta esta diapositiva cuando tiene la parte que dice disfunción endotelial y en esto es lo que tenemos que apuntar en los programas de falciformía desde la biología de la enfermedad y es tratar a disminuir la disfunción endotelial. Y todas las enfermedades crónicas, cuando uno empieza a revisar, todas tienen daño endotelial, que es lo que termina produciendo realmente compromiso importante de los pacientes de enfermedad crónica. Y esta diapositiva de la Corte del Este de Londres muestra cuáles son los desenlaces clínicos para los niños con falciformía de esta corte. Y vemos que síndrome de tórax agudo, dactilitis, secuestro esplénico, evento cerebrovascular y muerte se convierten en desenlaces para nuestros pacientes. Si bien es cierto que hace muchos años, cuando en la década de los 80 la mayoría de los niños con anemia de células falciformes fallecían antes de los 5 años, sobre todo por infecciones, también, digamos, ha cambiado la cantidad y el tipo de crisis que pueden tener nuestros pacientes, pero muerte no deja de ser un desenlace para los niños con falciformía. Sigue estando allí y es importante tenerla en cuenta porque le está pasando o pasamos ese desenlace nosotros a los médicos de adultos y a ellos les está tocando ver morir pacientes con falciformía. ¿Sí? Y muchas veces, y ahorita lo voy a mencionar más adelante en el programa, es qué pasa cuando los niños dejan de ser niños y se convierten en adultos con falciformía. Eso se termina convirtiendo en un gran problema de salud pública. Y esta la tengo porque a pesar de que no está en el programa, no lo tenemos en Colombia rutinariamente, ya hay muchos estudios y esta gráfica es absolutamente simple y diciente que hacer tamizaje neonatal en falciformía cambia las curvas de sobrevida de estos pacientes. A eso tenemos que apuntarle como país, como asociación. No puede ser que tengamos ley de tamizaje neonatal ampliado y todavía las hemoglobinopatías no están ni siquiera en la primera etapa para poder tamizar. O sea, vamos detrás de las aminoacidurias, todos los defectos, otros defectos congénitos y falciformía, a pesar de que es una enfermedad muy prevalente para nuestro país, no estamos en plan todavía de hacer tamizaje neonatal. Entonces eso es un problema porque sí está demostrado que hacer tamizaje neonatal abre la puerta para que los pacientes entren en programas de atención integral y tengan una mejor sobrevida que los otros pacientes que no se tamizan. Y cuando uno revisa el último boletín del Instituto Nacional de Salud con periodo de corte en el periodo epidemiológico 13 del año pasado, vemos que afortunadamente, y lo digo afortunadamente en términos de salud pública, ya drepanocitosis empieza a ganar un espacio en las notificaciones de las enfermedades huérfanas. Si uno revisa las notificaciones del 2018 y 2017, de hecho en el 2017 no aparece en la lista de las enfermedades huérfanas más prevalentes en el país. En 2021 se reportaron 145 casos en todo el país y en lo que llevamos de este periodo de corte del 2022 se reportaron 365 casos de falciformía. Sigue habiendo un subregistro grandísimo,
Pero lo importante, y creo que todos deberíamos ponernos en la tarea de nuestros centros, es que si no reportamos la enfermedad, si no aparecen los números de falciformía en el Instituto Nacional de Salud, no podemos crear política pública. Esta es la razón, por ejemplo, por la que las hemoglobinopatías no están en primera línea de tamizaje neonatal, porque no son prevalentes y no se convierten en un problema de salud pública en el país, cuando sabemos que desde 2006 OMS declaró falciformía como un problema de salud pública. Entonces, la invitación es a que en nuestros centros todos apuntemos a que los pacientes con diagnóstico nuevo sean reportados en la base de datos. Ojo, y aquí creo que esto es un pilar fundamental en nuestro trabajo, y es que creemos que solo debemos reportar los diagnósticos nuevos de ese momento. Y acuérdense que podemos reportar todos los diagnósticos o todos los pacientes que no se hayan reportado en Civigila. Entonces, eso da carga de enfermedad y es muy importante para poder crear política pública en salud. Ahora sí les voy a presentar, digamos, un poco nuestros datos. Es más difícil sacar datos de falciformía que sacar datos de cáncer, tengo que confesarlo, porque no, es un dolor de cabeza porque no existe un sistema de vigilancia, punto. Exactamente, no hay un sistema de vigilancia para falciformes. Entonces eso es un dolor de cabeza, uno en tratar de, entre las historias, empezar a buscar el trabajo que hacen los monitores todos los días. Nos toca a nosotros si queremos tener algunos datos. Digamos que el programa de hemoglobinopatías en la Clínica Blas de Lezo comenzó, digamos, formalmente como programa en 2014. Y la justificación era que cuando llegué a Cartagena, empezamos a ver que la mayoría de los niños con anemia de células falciformes se atendían era por la urgencia. La urgencia era su consulta externa, ¿sí? No había un programa transfusional crónico organizado, y esa consultadera por la urgencia, los niños estaban sin medicamentos, solo iban por la crisis, se resolvía la crisis, se iban, y la idea era tratar de disminuir la morbilidad por la enfermedad, pero además intentar buscar como líneas de investigación, tratar de ver qué podíamos hacer con falciformía, qué podíamos aportarle al país digamos, esta enfermedad, y qué podíamos mejorar. Actualmente tenemos 278 pacientes activos en el programa de falciformía. Afortunadamente, no sé si me estás escuchando, pero tuvimos la mejor contratación del mercado de verano. Patricia Montenegro se vino a trabajar con nosotros y eso nos ha aliviado muchísimo las cargas, que no se imaginan la cantidad de pacientes, o sea, la cantidad de carga laboral que ofrecen los pacientes con falciformía. Es un montón. Uno creería que no, pero a veces toca verlos inclusive mensual, o a veces toca verlos cada 2 semanas si están muy pegados en la anemia. Entonces, tanto que ahí hemos descuidado un poco a los rasgos nosotros en medio de esto. Según el área de procedencia, la mayoría son urbanos de Cartagena. Ustedes saben, Cartagena es una ciudad con un asentamiento grande de afrodescendencia, entonces el 61% de los pacientes nuestros son propios de Cartagena y el 38% vienen de los municipios. Tenemos unos asentamientos en Bolívar donde ya hemos detectado como unos nichos de falciformía, el Palenque de San Basilio, Mates, María la Baja, pero hacia el sur de Bolívar, del centro y del sur de Bolívar no tenemos casi falciformía. Es más como esas 3 áreas donde se asentó el Palenque de San Basilio en principio y digamos es donde vemos más pacientes. La edad promedio del grupo que tenemos ahorita activo es 9.1 años. Y por grupos etarios de 0 a 2 años tenemos el 11% de los pacientes, de 2 a 5 años 21.94% de los pacientes, de 5 a 12 años 37% de los pacientes, y los adolescentes corresponden al 29% de los pacientes. O sea, tenemos pacientes en todos los grupos de edad. Eso nos ha permitido también, sobre todo con los adolescentes, trabajar unos temas que los pediatras no estamos habituados a trabajar, por ejemplo, sexualidad. Hablar de sexualidad en un niño con falciformía cuesta mucho por el tema, por ejemplo, de los hombres con el priapismo. Entonces nos toca empezar a trabajar con psicología porque masturbación aumenta el riesgo de priapismo. Entonces venga y háblele a usted un niño en la consulta con la mamá al lado de masturbación para que no tenga una crisis. Con las niñas, por ejemplo, el tema de la anticoncepción también ahora se ha vuelto un problema porque no pueden tener anticoncepción basada en estrógenos por aumentar el riesgo de trombosis. Entonces hay un par de hitos que uno tiene como que tratar de manejar en la consulta con el adolescente falciforme, que creo que es otra historia, o sea, es otra historia
y estamos en deuda nosotros con eso. De verdad que, y lo digo públicamente, nos toca crear un programa especial de falciforme adolescente, porque es un dolor de cabeza, se dejan de tomar la hidroxiurea, no toman agua, bueno, hacen un poco lo que quieren. Esta diapositiva, digamos, muestra la distribución por sexo, es más o menos igual, 53% hombres, 47% mujeres, pero esta diapositiva termina siendo una diapositiva triste. ¿Por qué? Porque la edad promedio de diagnóstico de nuestra corte es 2.7 años. Eso es mucho tiempo. Como vimos en las diapositivas anteriores, tener diagnóstico neonatal de falciformía abre muchísimo la curva respecto a la sobrevida de los pacientes. Entonces, 2 años, después de 2 años eso no está bien. Y siempre nos hemos escudado en que el primer año los pacientes están protegidos por la hemoglobina fetal, y eso realmente no es cierto, porque esto es una enfermedad silenciosa que va dañando el endotelio sin hacer mucha bulla, y eso nos pasa factura después. Y lo otro más triste es el motivo de diagnóstico. El 72.3% de los pacientes se diagnostican en una crisis. Eso está muy mal. O sea, que un paciente, uno diagnostica una falciformía porque llega a un hospital porque tiene dolor o porque tiene dactilitis o porque llega muy anémico y allá en Cartagena todo el que tenga anemia le tienen que hacer una electroforesis, o sea, eso no tiene de vuelta de hoja. Estudiamos primero falciformía que hierro, o sea, porque es más prevalente, pero son demasiados pacientes diagnosticados en crisis. El 24.8% diagnosticados en anemia sin crisis, o sea, por la consulta externa por una anemia persistente, y solo el 2.9% se diagnosticaron porque tenían un antecedente de falciformía en la familia, o un hermano, o una mamá, o el papá o un primo que falleció de falciformía. A eso le hacen la electroforesis, digamos, antes de que tenga alguna crisis o anemia, pero debería ser esos números deberían estar invertidos. La mayoría deberían ser por los antecedentes si no tuviésemos tamizaje neonatal universal, pero no lo hacemos así en Cartagena. Yo creo que pasa lo mismo aquí en Cali, es que para la población general también la falciformía se convierte en una normalidad. O sea, uno va a un sitio donde viven muchos falciformes, sí, él tiene, y todos les parece normal tener falciformía, o sea, no les parece una cosa grave, porque ese es su diario vivir, ¿sí? Y la distribución por fenotipos de la enfermedad, el 48% son homocigotos, el 21% son S-talasemia 0, el 11.8% son S-talasemia más, el 12.2% tienen heterocigosidad para SC, y tenemos un grupo muy pequeño de pacientes que son ese patrón de persistencia de hemoglobina fetal, que son los que más quiere. Esos son los consentidos porque nunca les dan nada, no les dan crisis, entonces son los felices de ver en la consulta. Pero la carga de enfermedad es grande porque cerca del 70% de los pacientes son de fenotipo severo, que son SS y S-beta-talasemia 0. Compartí en estos días que estamos viendo muchos pacientes, pero ya qué montón de niños, y es que son un montón, o sea, de una jornada de consulta de 16 pacientes, 10 pueden ser falciformes, ¿sí? Entonces, siempre es una carga de trabajo importante para eso, y hacer el diagnóstico fenotípico es muy importante para poder ver uno cómo lidia y cómo comienza el tratamiento de la enfermedad. ¿Cuáles son las fortalezas del programa de falciformía? Uno, logramos hace muchos años tener una historia clínica dirigida. En principio, en el 2013 no teníamos un sistema de historia clínica formal, entonces lo hacíamos en Word y entonces creamos una plantilla. A nosotros nos parecía muy bonita porque tenía el diagnóstico y tenía el diagnóstico fenotípico con la primera electroforesis. Uno que otro paciente tenía el haplotipo y teníamos que colocarlo ahí obligatorio. Si tiene fenotipaje hereditario extendido, también era un dato obligatorio para colocar en la historia. Y teníamos un cuadro de seguimiento de laboratorios, cosa que también era bien interesante, que lo hacíamos mes a mes. Y un cuadro de seguimiento además de complicaciones mes a mes. Eso lo hacía, digamos, bien interesante para poder tener datos, ¿sí? Para poder saber realmente qué pasaba. Nos pasamos ahora a la historia clínica electrónica, tratamos de migrar un poco ese mismo formato. No es tan fácil de pelear con los ingenieros, que hagan lo que uno quiere, sino que ese es el que hay. Entonces ahí nos hemos ido acomodando como a eso, pero sí es importante tener unos ítems claros en la historia clínica. El diagnóstico de la enfermedad, el tratamiento y el seguimiento de las complicaciones tiene que estar en la historia clínica de los pacientes con falciformía para tener un panorama de cómo se comporta ese paciente. El programa transfusional crónico para nosotros es una maravilla porque logramos por fin que los pacientes tuvieran un programa transfusional crónico adecuado, con seguimiento, digamos, rutinario,
y que las enfermedades se entregaran mucho. Ahora les voy a mostrar un poco de eso. El tema de las autorizaciones para nosotros es digamos, se convirtió en un pilar fundamental del programa, porque como los falciformes no tienen cáncer, entonces no hay navegación para los niños con falciformía. O sea, tome las órdenes, vaya mamá y vuelva cuando traiga las autorizaciones. Y a veces se demora mucho, que no le dan la hidroxiuria, que no le autorizan la transfusión, que no autorizan los laboratorios. Y nosotros hemos logrado con los aseguradores que esas autorizaciones las carguemos nosotros desde el hospital. O sea, nosotros asumimos ese reto administrativo para que los niños no pierdan la consulta, no pierdan los laboratorios y no pierdan la medicación. Entonces, a pesar de que muchos de las aseguradoras les entregan la medicación, no la entregamos nosotros, las entregan por fuera, nosotros garantizamos la autorización por lo menos para que de verdad tengan todo al tiempo y en general funciona bien. Doppler transcranial que tenemos hace ya 6, 7 años, Doppler transcranial de institución con un radiólogo entrenado, también nos ha servido mucho para poder empezar a captar esos pacientes con riesgo de ACV. El tema de adherencia al programa fue en principio muy difícil porque como no tienen cáncer, es que yo siempre tengo eso en la casa porque es que todo el mundo corre con el cáncer, entonces tocaba cancelar una consulta por cualquier razón. ¿A quién cancelaban? Al falciforme, al de cáncer no vayan a cancelar. ¿Sí? Entonces eso desde nosotros mismos hace que se pierda la adherencia al programa porque no, ese es el de la anemia, cámbialo para la otra semana. Pero tienes que, y no, que es que falta una consulta para un niño con un linfoma. No, saca el de la anemia y pon el del linfoma. O sea, eso hace que los pacientes queden como en un segundo plano. ¿Listo? Y eso hemos tratado de mejorarlo. Y bueno, todas las dificultades que tiene, puede tener consulta a 8 días, ¿no? O sea, es bien complejo, pero tratamos de mejorarlo un poco. El programa de trasplante que comenzó hace 2 años, también nos cambió la vida. O sea, para nosotros tener un programa de hemoglobinopatías y amarrarlo a un programa de trasplante en hemoglobinopatías es otra historia. Yo estoy convencido de que trasplantar a un niño falciforme en el momento en que le cambia la vida. Ya voy acabando. Este me emociona más que en cáncer, sí. Esto me emociona más. Y bueno, y los otros ámbitos de impacto respecto a algunos sistemas es el pulmonar, porque ahorita ya decidimos hacer espirometría en todos los niños mayores de 6 años, tratando de buscar alteraciones porque tienen más riesgo de asma. Estamos ahorita mirando todo el tema del trastorno del sueño, haciendo polisomnografías a los niños grandes, porque aumenta el riesgo de hipertensión pulmonar, y ahí vamos como tratando de hacer cositas. Ya voy a acabar, es aquí, pues ya lo pasé, ¿no? Voy a pasar esto un poco. Para quedarme aquí un segundo en el programa transfusional crónico, que creo que es un gran aporte del programa de falciformía, y es que nosotros decidimos hace ya 4 años o 5 años cambiarnos a un programa de exsanguino transfusión parcial, que siempre fue como una dificultad y hacer transfusiones simples no nos gustaba mucho. Y cuando uno lee exsanguino transfusiones parciales tiene muchas limitantes para los niños, que la dosis de flebotomía, que el acceso venoso. Y ahí fuimos trabajando con unas auxiliares de enfermería y unas jefes y creamos nuestro protocolo institucional de programa de exsanguino transfusión parcial con esta tabla que yo creo que es una gran ganancia para todos. Si hacemos un protocolo secuencial, hacemos primero flebotomía, luego colocamos una carga de solución salina de líquidos isotónicos y luego es que hacemos la transfusión en el mismo momento y más o menos esos son los tiempos que se demora cada uno de los procesos. Y definimos unos rangos de hemoglobina para decir qué tanta carga tenemos que sacar, ¿sí? Nunca hacemos exsanguino por debajo de 7 gramos de hemoglobina, porque nos da un poco de susto que el paciente se hipotense, se ponga malito, pero nos ha ido bastante bien y lo que hacemos es que hacemos un hemograma, lo trabajamos con un hemograma no mayor a 48 horas desde el momento del exsanguino y tratamos de hacer electroforesis de hemoglobinas trimestrales para ir viendo seguimiento de cuál es la carga de enfermedad que le va quedando al paciente. Es muy difícil hacer electroforesis pre y post exsanguino. En términos de costo-efectividad es muy complejo. Y este es el protocolo, es un protocolo bastante sencillo, lo hacemos por vena periférica, ahí al principio era con jeringa, luego aprendimos que podemos hacerlo con una bomba de infusión en el sentido inverso, entonces nos funciona como una máquina de diálisis, ¿sí? Es bien chipchombiano un poco esto que nos inventamos, pero nos funciona súper bien. Súper bien nos funciona y eso lo hace una auxiliar de enfermería que está reentrenada. Rosa, ella ya las calcula. Doctor, tiene tanto hemoglobina, le toca tanto. Ah, bueno, Rosita, y hace sus exsanguinos, ¿sí? Entonces le da la fórmula. Y lo hacemos en la sala ambulatoria de quimioterapia. Los niños van,
se hacen esto y se van para casa. O sea, no toca hospitalizarlos. Entonces eso los ha cambiado mucho. Ahí va saliendo, como sale la sangre de la bolsita y listo. Y los números de este programa de exsanguinotransfusión son 198 procedimientos en 26 pacientes. Ah, 5, ya no, ya voy a acabar, me quedan 2 diapositivas. 26 pacientes, el promedio de edad son 11.6 años, son niños tan pequeños de 2 años hasta 17 años y en general son la misma cantidad hombres que mujeres. Y las indicaciones para hacer exsanguinotransfusión, la mayoría de los pacientes es una profilaxis primaria por tener Doppler transcraneales alterados. Entonces, es muy bonito porque si uno amarra el programa de Doppler transcraneal, tiene que amarrar un programa de transfusión crónica. O sea, no sirve tener solo el Doppler y no ofrecerle la solución al Doppler alterado al paciente. Entonces, digamos, todo esto va encadenado una cosa con otra. Un par de pacientes o unos pacientes, el 37% con profilaxis secundaria que ya tenían daño cerebral y otras indicaciones son pacientes que tienen, por ejemplo, síndromes torácicos agudos recurrentes o crisis dolorosas que son poco controlables con hidroxiuria, han entrado al programa de exsanguinotransfusión parcial. La tasa de fallo del procedimiento es solo el 5.6%. Al principio se nos coagulaba el circuito, muy difícil el acceso venoso, pero eso lo fuimos mejorando con el tiempo. Y solo hemos tenido un episodio de hipotensión, entonces no nos da mucho susto que los niños que se hipotensen. La dosis máxima de flebotomía son 500 cc, o sea, no van a sacar ahí que le da 2000, no, solo 500, no sacar más de 500 nunca. Y esto son los datos del 2022, que me parece que también es importante mostrarlos, de las complicaciones de nuestra corte. O sea, cómo le fue a nuestros niños en el 2022, teniendo uno la consulta, el Doppler transcraneal, el exsanguinotransfusión, garantizar el medicamento, joderlos mucho para que se tomen agua muchas veces al día, decirles a las mamás que no los pongan a hacer deportistas de alto rendimiento, que no pueden ser ni James Rodríguez ni Caterina Ibargüen. O sea, toca decirles todas esas cosas en la consulta que parecen tontas, pero que realmente son muy importantes. Para nosotros, por ejemplo, decirles que ir a playa es un problema viviendo en Cartagena, porque les va a dar crisis al día siguiente. O sea, porque se deshidratan. Entonces uno tiene que empezar a mirar un poco de factores para que el programa pueda andar. Y tenemos de los 278 pacientes, 62 pacientes ingresaron por urgencias en todo el 2022, eso corresponde al 22.3% de toda la corte, con una mortalidad de 0.35%, un paciente falleció por una crisis de secuestro hepático terrible. De esos pacientes, de los 62 pacientes, 7 ingresaron a terapia intensiva, el 11.2% de los pacientes con crisis que consultaron a la urgencia ingresaron a terapia intensiva y la causa de ingreso a terapia intensiva fue la mayoría de las veces síndrome torácico agudo. Y eso se corresponde con la literatura que dice que es la principal causa de ingreso a UCI en los niños con falciformía, a la inmunización cerca del 30%, y secuestro hepático 14%, que pues es el paciente que falleció. Y ya para terminar, esto es un poco también lo que hacemos, no solo atender pacientes, hemos tratado de investigar algunas cosas, hemos trabajado en nefropatía falciforme, exsanguinotransfusión parcial, ahorita estamos sacando un protocolo o una investigación en aloinmunización, qué carga de aloinmunización tienen nuestros pacientes, un trabajo de vitamina D, que parece que impacta mucho en la frecuencia de las crisis, entonces estamos ahorita midiendo vitamina D en los pacientes con falciformía, y un trabajo con el que nos ganamos un premio en ACHOP, que fue el de ferropenia en anemia de falciformes hace un par de años también, que fue muy interesante. Y nos quedan, digamos, algunos desafíos, y es el acceso temprano, y de eso tenemos que trabajar todos los que vemos pacientes con falciformía, para tratar de buscar el tamizaje neonatal, buscar programas de transición de infancia, adolescencia a adultez, eso nos cuesta muchísimo, muchos. Acabamos de terminar un trabajo de investigación con un residente de medicina interna de la carga de enfermedad falciforme en el hospital universitario en Cartagena y no se imaginan lo terrible que le va a los adultos. O sea, es impresionante, muy mal les va. Medicación para niños pequeños, el tema de la hidroxiuria, que nos toca hacer un poco de inventos también medio colombianos de poder convertir una cápsula en una solución líquida, y deberíamos tener hidroxiuria en suspensión para nuestros pacientes, o sea, ya es una necesidad del gobierno. Y vacunación, el acceso a la vacunación universal para los niños, que es diferencial, también debe ser un poco más fácil. Seguir haciendo mipreses para la vacuna de neumococo, para la vacuna de meningococo, para la influenza, no debería ser para estos pacientes, debería ser de acceso universal y creo que son los retos que tenemos.
Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Ángel, por la charla y complacido de ver el programa que tienen en Cartagena. Realmente nosotros aquí en Cali tenemos algo similar, que trabajamos con los pacientes con falciforme, y créame que con la doctora Lida hemos visto cómo es un reto llevar una clínica de hemoglobinopatías en una institución con todas las dificultades propias de montar un servicio, de pelear con las aseguradoras de salud y de la integralidad del trabajo. Es bastante complejo. No sé si en el público de pronto haya alguna pregunta en estos pocos minutos que nos quedan. Ya la doctora Lida va. Hola, doctor Ángel, muchas gracias por su fabulosa intervención. Nosotros somos apasionados de la anemia de células falciformes, comparto contigo ese amor por esta patología. Quería comentarte, sí, nosotros tenemos un programa también en la Fundación Clínica Infantil Club Noel, ha sido un desafío muy grande. Tuve una amplia formación en anemia falciforme en Brasil y contamos también en el programa que tenemos con la coordinación internacional de la doctora Ana Cristina Silva, que ella es la referente en Brasil. No es fácil a veces, digamos, poder hablar con las EPS por la cuestión de costos, pero por ejemplo en Club Noel sí logramos hacer las electroforesis de hemoglobina pre y post transfusión. Las electroforesis nos las reportan en 1 hora, ¿sí? Somos la única institución que estamos haciéndole electroforesis de hemoglobina a la bolsa de sangre del donante, garantizándole el 100% la posibilidad de que va a recibir sangre de un paciente sano, porque el problema que nosotros tenemos acá y sobre todo en las áreas en donde son referentes, son prevalentes de anemia falciforme, es que no tenemos un filtro en el banco de sangre que pueda, digamos, sacar a un lado los pacientes con rasgo falciforme o con rasgo talasémico. Y dentro de las electroforesis de hemoglobina que hacemos a las bolsas de sangre del donante, con el doctor Romel hemos visto que hemos visto rasgos talasémicos, rasgos falciformes que nos ha tocado ir reportándolos para que no sean donantes. He venido hace 5 años trabajando con la Secretaría de Salud distrital de acá del Valle del Cauca y con la referente, la doctora Solange Mosquera, y es importante, pienso que uno como médico debe trabajar de la mano de la Secretaría de Salud de cada uno de sus departamentos para poder progresar, poder hacer avances. Dentro de los avances que nosotros hicimos con Secretaría de Salud fue apoyar en la parte del tamizaje neonatal, estamos en eso, queremos hacerlo completamente en Cali. Ya hay una ley que es la 1980 del 26 de julio del 2019, donde ya está aprobado el tamizaje neonatal. Digamos, el gobierno, el Ministerio de Salud colombiano ya lo aprobó, es ahora como obligación de nosotros como médicos solicitar la prueba, pero ya está aprobada para las EPS y ya dentro del plan obligatorio de salud, ¿sí? Entonces es importante tenerlo en cuenta para que empecemos ya a solicitar esta prueba a todos los recién nacidos en las áreas prevalentes de anemia de células falciformes. Entonces pienso que es muy importante que tengamos en cuenta todo esto para poder garantizarle una mejor sobrevida a estos niños. Muchas gracias. Mientras abren la otra presentación, yo sí quería hacerle una pregunta, doctor. Perdón, ¿hay una pregunta? Primero el público. Gracias. Doctor, quisiera hacer una pregunta. En mi situación, tengo una situación un poco diferente a la que ustedes manifiestan, y es que yo trabajo en un servicio en el cual el grupo de materno-fetal ha promovido el tamizaje neonatal extendido, en el cual gran parte de mis pacientes se hace tamizaje, no una promoción desde el punto de vista de hemoglobinopatía, sino en general, pero se queda ahí, es decir, no tengo un programa, y lo que sucede es que me llegan pacientes con presencia de hallazgos positivos en ese tamizaje extendido. Entonces uno siente que ha sido como un poco, pues como al revés, es decir, ha sido el ginecólogo que promueve esa extensión, pues, o esa solicitud, pero no se tiene el programa. Quiero preguntarle qué pudiera hacer o cómo partir
para generar un programa? Ok, lo primero es que cuando uno mira los programas, por ejemplo, de Brasil, que empezaron a hacer tamizaje neonatal universal, o los programas que hay en África ahorita de tamizaje neonatal universal para falciformía, tienen que ir amarrados de la mano a qué voy a hacer con el resultado del tamizaje. Es que yo no puedo tener un tamizaje que, y voy a decirlo sin ánimo de ofender a nadie que nos escucha afuera, es lo que pasó con el tamizaje de hipotiroidismo congénito en el país. Eso no sirvió. Y no sirvió porque eso no está amarrado a un programa de hipotiroidismo congénito. O sea, de nada sirve hacer la prueba, decirle a la mamá, mire el resultado y saque la cita cuando pueda, llévelo. O sea, eso no funciona así. Eso tiene que estar amarrado a una estructura gubernamental de qué es lo que vamos a hacer con eso. O sea, el positivo a dónde va, dónde es el centro de referencia, cuándo comienza la medicación. Eso es un punto bien importante, o sea, tener un programa estructurado. Por eso no ha arrancado el tamizaje neonatal ampliado de manera juiciosa desde la parte gubernamental, porque no está reglamentado de cómo va a ser. Eso por un lado. Por otro lado es qué tipo de tamizaje están haciendo para hemoglobinopatías. Y ahí sí que es una discusión que nos dimos en el ministerio, porque los genetistas decían que tocaba hacer electroforesis de hemoglobina y con electroforesis no se puede, toca hacer isoelectroenfoque, HPLC, o en tal caso yo creo y soy un convencido de que toca hacer point of care, que es una técnica nueva que es la que estamos usando en África ahorita, que además es una técnica de cassette de una lista de doble sándwich que da resultado inmediatamente como una prueba de embarazo y que cuesta menos de $1 por prueba. Entonces toca mirar bien, Giovanni, digamos la estructura del tamizaje y amarrarlo a un programa realmente. Hacer tamizaje por hacer tamizaje no funciona. Tiene que estar amarrado a un programa y creo que es importante hacerlo como lo está proponiendo Lidia con la Secretaría de Salud, por ejemplo, amarrado a un programa, digamos, de verdad de salud pública. Sí, no, y mi comentario iba porque en la discusión que he visto, por lo menos donde estoy, es como la organización de Keralty, es en parte de donde esa discusión ha surgido no desde el hematólogo, sino desde el grupo de alto riesgo o de ginecología de alto riesgo, así como la de salud perinatal, más que desde el punto de vista de hematología. Sí. Y esto ha hecho, pues, como bien decía, como ese dilema ético en que se logra documentar de una prueba de tamizaje, es decir, que de esa sensibilidad que tiene… Lo hemos visto nosotros, se volvió un poco una moda también de los neonatólogos, de decir a las familias que hagan el tamizaje y es como todo play y hacer tamizajes ampliados a los niños. Y a veces salían por ahí, por ejemplo, mutaciones de glucosa y fosfato deshidrogenasa y lo mandaban al hematólogo. O sea, creo que así no funciona. O sea, creo que así no es, ese no es el camino. El camino es dentro de un programa real de tamizaje neonatal que incluye un programa de manejo adjunto a ese programa de tamizaje neonatal. Muchas gracias. Si hay alguna otra pregunta al final de la sesión podemos seguir respondiendo.